Buen día. Mi nombre es Harry Palacio. Voy a presentar el caso de estudio para la estación de meteorología, ¿verdad? Utilizando Internet de las cosas. Eh, el stack con el que vamos a trabajar es para generarlo del componente electrónico, la parte que corresponde al componente electrónico. Vamos a utilizar el simulador Walkly, ¿verdad? Con las siguientes librerías. A Fluid ESP8266 y BME280, ¿verdad? Vamos a utilizar Linux Fedora para montar el componente informático, ¿verdad? Nos vamos a conectar a través de SSH y para levantar los servicios vamos a utilizar Docker y Docker Compose, una imagen que va a a ejecutar PHP, en donde vamos a generar las vistas y una imagen que va a ejecutar un motor de base de datos MySQL para el almacenamiento de la información, ¿verdad? Lo primero que vamos a hablar es del componente informático, ¿verdad? Vamos a utilizar un Docker file para generar la imagen que va a ejecutar el código de PHP, ¿verdad? Es importante ver que vamos a trabajar con la versión 7.4 de PHP sobre Apache, ¿verdad? Y que además vamos a instalar los clientes que nos permitan trabajar con o PHP con MySQL, ¿verdad? Importante también conocer la estructura de directorios, ¿verdad? Toda la información va a quedar almacenada en el directorio data y en el directorio control vamos a poner todos esos archivos PHP y este de CSS que va a ayudarnos con los estilos de las vistas, ¿verdad? Y pues tenemos el Dockerfile que vemos ahora y el siguiente archivo que es el Docker Compose que nos va a ayudar a organizar los contenedores con los que vamos a trabajar, ¿verdad? Este sería el siguiente archivo que es el Docker Compose en donde vamos a definir los servicios que vamos a ejecutar, PHP en el puerto del contenedor se va a ejecutar por el 80 y nosotros lo vamos a exteriorizar a través del puerto 9001, ¿verdad? Y vamos a utilizar una red virtual para hacer que estos dos contenedores puedan compartir información, ¿verdad? El siguiente contenedor tiene que ver con la base de datos y pues aquí definimos que va a ser pues la última imagen de MySQL, ¿verdad? Y indicamos los datos de acceso, es decir, password, nombre de la base de datos, nombre de usuario, ¿verdad? E indicamos en la ruta en donde se va a quedar almacenada esa información y pues a lo interno él utiliza el puerto por defecto que utilizan las bases de datos MySQL 3306, mientras que para el exterior vamos a habilitar el puerto 9000, ¿verdad? Una pequeña vista de lo que es el código de la aplicación, ¿verdad? De lo que corresponde al componente informático. Este código tiene que ver con la base de datos, ¿verdad? En donde va a recibir la información para insertarla, eventualmente también recuperarla, ¿verdad? El siguiente, el siguiente archivo implementa mm, el archivo de control de base de datos y utiliza el API key que se utiliza desde el código del componente electrónico, ¿verdad? Y pues recibe las variables mediante el método POST para finalmente solicitar a la base de datos ingresar esa información, ¿verdad? Y luego pues tenemos una vista de SP Workstation que nos va a permitir ver los registros presentes en la base. Acá pues tenemos el simulador, ¿verdad? En el navegador vemos del lado izquierdo el código en C. Ya tendremos la oportunidad ahorita de verlo. Es importante entender que para poder ejecutarlo se requieren las librerías antes mencionadas, ¿no?
Finalmente, tenemos acá unas vistas en donde podemos constatar que hubo una conexión por SSH a un servidor Fedora, ¿verdad? Con sistema operativo Linux Fedora. Vemos los archivos que habíamos expuesto en las láminas anteriores y con este comando el Docker Compose levanta estos contenedores y habilita la ejecución, ¿verdad? Finalmente lo que vamos a lograr es ver estas vistas, ¿verdad? En donde están los registros que se simulan enviar desde los sensores y que consume el servicio para registrar la base de datos en, en la base de datos, ¿verdad? Para registrar los datos en la base de datos, ¿verdad? Y se supone que pues estos sensores mediante sus activaciones y mientras van recabando lecturas de lo que tiene que ver con las temperaturas del tiempo, ¿verdad? Pues van invocando mediante el método POST a esa rutina de PHP que permite insertar los datos, mientras que esta que tenemos acá nos permite de alguna manera visualizarlos a través de esta variable de control aquí, en donde les decimos qué cantidad de registro queremos ver. En este momento, a pesar de que acá diga 10, pues vemos 2 solo porque hay 2 registros presentes en la base de datos, ¿verdad? Que nos permiten de alguna manera ir generando estas métricas en función de los datos que se van registrando. Y finalmente, pues tenemos una vista de unos gráficos, ¿verdad? Que van registrando la tendencia de esos datos que van operando. Vamos a verlo un poco en lo que corresponde a la práctica, ¿verdad? Por acá tenemos, por acá tenemos el simulador, por acá definimos las librerías, ¿verdad? Esto hace un resumen acá de todas las librerías que indiquemos que debemos tener. Genera archivo JSON, ¿verdad? Que es como una especie de diagrama. Y aquí debemos depositar nuestro código en C que corresponde a lo que va a trabajar esta placa electrónica, ¿verdad? Para activar esos sensores y pues a través de impulsos eléctricos trabajar las rutinas que permiten hacer el registro de los datos, ¿verdad? Invocar los datos para pasarlos mediante el método POST a esta URL que tenemos acá. Lamentablemente en esta práctica no se los voy a poder mostrar ejecutándose, pues no logré hacer que se conectara a el Wi-Fi interno, ¿verdad? No, sin embargo, bueno, aquí está la definición. Vamos ahora a lo que corresponde al componente informático, ¿verdad? Nos conectamos a través de SSH a nuestro servidor. Bueno, no tengo el comando aquí guardado, ¿verdad? Correcto. Editarlo nuevamente, SSH menos RP y indicamos la dirección. Oh, servidor ocho. Esto es una dirección IP local. Aquí nos conectamos. El proyecto lo tengo en el directorio de momento down, downloads proyecto. Aquí tenemos ya los archivos que veíamos. Vamos a ver un cat acá del Dockerfile, ¿ves? Es el archivo que habíamos visto en las presentaciones, ¿verdad? En donde se definen las imágenes con las que vamos a trabajar y cómo el Docker orquestar, levantar esas imágenes, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos con el comando Docker Compose y indicamos el app. En este momento, él crea las imágenes
y levanta los dos contenedores, ¿verdad? Además de que se mantiene a la espera como viendo unos logs de lo que pasa en esos contenedores. Ahora, puedo ir a un navegador web y comenzar a utilizar o hacer los llamados sobre esos archivos que tenemos de PHP, de los cuales nos van a entregar esa funcionalidad, ¿no? Como no los tengo de memoria, voy a venir aquí a copiar los nombres y entiendo que esto se está ejecutando a través de HTTP y buscamos la dirección local 192.168.1. 240 lo tengo en el puerto 9001, ¿verdad? Ya acá lo había digitado y podemos ver que tenemos las lecturas registradas en las bases de datos y pues nos saca unas métricas aquí, esta rutina de PHP de esta vista para poder ver estos gráficos, ¿verdad? Además de que podemos también hacerlo con la otra gráfica que estará disponible en esta dirección. Y pues en función de los datos que se encuentran registrados en la base de datos, te genera esta gráfica. Es todo lo que puedo presentarles, ¿verdad? Sobre este caso de estudio de la estación meteorológica. Básicamente se trata de que el componente electrónico esté conectado a Internet, ¿verdad? Y teniendo una dirección IP única propia, puede ser de la IP versión 6, ¿verdad? Y que pues estando conectado a Internet, independientemente en donde se encuentre la cantidad de lecturas o que tome, pues tenga la capacidad de conectarse a un servidor web para registrar los datos y poder presentarlos según las vistas que acá tuvimos la oportunidad de ver, ¿verdad? Esto de mi parte, muchas gracias.